Bienvenidos a este nuevo capítulo de Café Técnico Podcast para emprendedores y el nuevo emprendedor. Estamos aquí pues que vamos a disfrutar un parche muy bacano con temas de café, ya les iremos contando. Y bueno, como es tradición, vamos a empezar brindando con nuestro café, eh, pero hoy nos lo van a preparar aquí en un momentico, entonces vamos a empezar por ahí, dando la bienvenida al Dani. ¿Qué Muchas más, Dani? gracias Juan y muchas gracias Angie por la invitación. Por acá muy animado con el asunto del trabajo que están haciendo ustedes y no aportarles un poquito de esta historia que les traemos el día de hoy. Sí, bueno, y cómo va a empezar disfrutando café, contanos ahí que... Listo, el cafecito que vamos a probar el día de hoy es un café natural del municipio de Peque, Antioquia, y lo vamos a realizar en B60. Ya hicimos como previamente el alistamiento, ya molimos. La idea es que disfrutemos en este método las notas dulces que nos trae el cafecito. Es un cafecito fermentado, es un cafecito que tiene bastantes notas a frutos rojos y también se siente en su fragancia notas avinadas. Entonces esperemos que lo disfrutemos entre los tres. Sí, no, es un... Entonces primero preinfusión. El tema de la preinfusión normalmente en los cafés filtrados se hace como para explotar las primeras características del café. También uno revisa, pues puede observar en el café, entre más burbujas tenga el café al principio de la preinfusión, digamos es como la más reciente tostión, ahí es donde están saliendo digamos los primeros gases, los primeros aceites. Digamos también hicimos previamente la purga del filtro de papel para que no nos quede con residuos a papel la bebida. Hay un tema todo alrededor del café y es que, o sea, de un tiempo para acá y sobre todo muy post pandemia, pues que la pandemia digamos que cambió el mundo, pues la gente se ha interesado como por aprender del café, pero antes como que el tema del café era como que pues, un café se hace, se le echa una cucharada a un vaso de agua caliente y se revuelve Y y ya. revuelva así. Y pues estamos como acostumbrados a tomar malas calidades o a no conocer a la final el mundo del café. Era como muy exclusivo. Hoy día, por ejemplo, este tipo de cosas son muy asequibles para todo el mundo y en realidad trae una gama muy interesante de posibilidades en cuanto a conocer sabores, características diferentes, bueno, un montón de vainas. Por ejemplo, Angie y yo somos muy gomosos con el tema del café y nos gusta mucho. Adicional, pues que también estamos como involucrados con un poquito con el mundo. Es muy particular, digamos, lo que dices Juan, y es que nosotros en Colombia somos caracterizados por tener de los mejores cafés a nivel mundial, pero nosotros como colombianos no consumimos un buen café, ¿cierto? Es como la paradoja que hay. Sabemos que somos un país muy turístico también y muchos extranjeros vienen a probar nuestro café, pero nosotros como que, no, siempre nos apresuramos como que no, el café que nos salga más rápido, el café instantáneo, yo no tengo tiempo de ponerme a preparar un café, estoy en mi oficina y necesito café, pero bueno, ¿qué café estoy tomando? Yo creo que esto es un ritual, pues el cuento del café, molerlo, sentir uno molerlo, calentar el agua, parcharse literalmente a disfrutar del café, es bastante interesante. Y yo creo que es muy complejo en ocasiones cambiarle el chip a nuestras generaciones anteriores, que era puro café en greca o era un café, por decirlo así, pues, que uno dice coloquialmente quemado, ¿cierto? Entonces, Sí. entre más oscuro sea el café y más fuerte, entonces ellos decían, y todavía siguen diciendo que el café va a ser mucho mejor, pero no, es bacano el interés que hoy en día se le está prestando a las maneras de preparar un buen café. Mira que aquí yo hace poquito conocía, por ejemplo, de pues, provincia, que provincia provee muchos cafés del pueblo. Y por ejemplo, como hay clientes que le piden que la tostión de su café sea alta, o sea, ellos normalmente manejan una media alta, media, pero hay clientes que no, porque en ese lugar les gusta vender que el café quede bien oscuro, o sea, pues, precisamente por su público. Y otra cosa, por ejemplo, lo que vos me venías contando ahorita, pues, que veníamos hacia casa, a la casa, que el papá, pues, David, un barista, y el papá hasta la hora que Daniel dice que le ha hecho café de todas las formas, y el hombre sigue matado con un café de un lugar comercial ahí X. Sí, es muy particular porque lo hago en cafetera eléctrica, lo hago en diferentes métodos, le he llevado cafés de un montón de partes de Antioquia y él no.
Y cuando los prueba, lo primero que hace es, no, eso sabe muy amargo, eso hay que endulzarlo de alguna manera. Entonces es también como entender que el café tal cual, pues cafés de origen o de especialidad, hay que probarlos tal cual, desde que sea una buena preparación. Bueno, ahora los invito a que disfrutemos el cafecito que Hombre, salud preparamos. Ay, por Salud, este café pendiente que lleva mucho rato pendiente. hasta esta hora Dani, consumo. entremos en materia sí, con ahora el sí. tema emprendedor, ¿sí o Ahora qué? sí, estamos otra vez con Daniel Ospina y él nos va a contar cómo un profesor entró a este mundo del emprendimiento y en el café. Bueno, es una historia larga. Digamos, emprender, yo empecé emprendiendo, digamos, dentro de las muchas cosas que hago, a mí me gusta mucho el tejido. Yo aprendí a tejer en el colegio en clase de artística y en pandemia encontré en un cajón por allá las agujas, lana y empecé como que puro YouTube. Y me pareció genial y entonces yo empezaba a sacar bufandas, gorros, cuellos y yo como que esto gusta. Pero cuando uno empieza a emprender o el hecho de vender algún producto o algo, uno dice como que bueno, ¿en cuánto lo vendo? ¿Cuánto vale mi trabajo? Pues cuando en el caso manual, como que cuánto vale. Entonces era una discusión de, bueno, yo cómo voy a venderlo, creo una página, pues en este momento el tejido sí es como por parches, no lo tengo, pero esa fue mi primera allegada como al emprendimiento. Como Claro, dije, querías volver negocio pues en algún momento y sí, no... porque gustaba y lo hago o lo hacía por encargos, no era como que más voy a hacer un montón de cosas y a venderlas, sino que es más que todo por encargos. Y como dice Angie, ¿cómo llega un profe al café? Pues yo creo que la universidad uno lo mete en el cuento de café, que uno tiene que estar despierto todo el día para exámenes y todo el asunto. Entonces yo empecé Ay, sí. a tomar café y eso que uno tomaba café instantáneo, café de máquina, pero uno sabía, pues, o ya que medio conoce que son preparaciones bastante diferentes. Y conocí en un momento de la universidad, conocí un café y yo entremos y empecé y el café y un cuento bacano, me hice súper amigo del dueño del café y empecé yo como que bacano eso y empezar a ver las preparaciones, cómo le gasta un barista o alguien que sepa de café el tiempo de él para explicarte de dónde viene el café, qué propiedades va a sacar en eso. Entonces yo decía, acá hay un cuento interesante. Entonces después de 8 años de ser profe fijo, profe de matemáticas, yo dije como De que va de matemáticas. matemáticas. Sí, yo soy matemático de la Universidad de Ay, Antioquia. Siempre me ha gustado la academia y siento que el conocimiento en cualquier forma es como bastante interesante. Entonces entré al café de cuenta, digamos, del amigo y yo como que en ocasiones él me decía como que, hey Dani, ayúdame aquí a trabajar. Y yo como que, bueno, le ayudaba con el servicio, a preparar. Y cuando yo decidí ser profe, yo dije como que, bueno, ¿qué me voy a poner a hacer ahora? Cuando un amigo me dijo, es que, hey Dani, en el SENA abrieron el técnico en barismo, te le vas a medir. Y yo, pues, todavía no sé qué hacer de mi vida, quiero darle una pausa a la cuestión de educación, pues como de manera formal, y me metí a estudiar barismo en el SENA. Entonces fue una experiencia, pues yo digo que es como grata y no grata porque hubo bastantes inconformidades durante el proceso, pero digamos agradecido con lo que se aprendió. Y durante eso yo dije, bueno, hay una necesidad hoy en día y es culturizar a la gente de probar buen café, lo que hablamos anteriormente. Colombia tiene cafés demasiado buenos, pero hay mucha gente que no sabe prepararlos. Y no, Dani, pero dime. un segundo. O sea, ahí, por lo menos, o sea, para mí un tema que siempre genera controversia y un choque realmente psicológico y eso, o sea, ¿cómo suelta uno la carrera, ¿cierto? A nivel familiar, por lo menos tus papás o a nivel de amigos, o sea, ¿cómo vas a dejar de ser profe por hacer café? Sí, porque básicamente lo leen más así. O sea, ¿cómo fue ahí ese tema? No, O estabas muy no, como... no, eso es, digamos, mi vida ha tenido un montón de subidas y bajadas y en cuestiones de lo que a mí me gusta hacer. El mero hecho de cuando entré yo a la universidad a estudiar matemática, la primera cosa en la casa o en la familia fue, ¿y eso para qué? Usted va a dedicar toda su vida a ser profe o usted a qué se va a dedicar, usted no va a ganar plata. Las familias de uno normalmente siempre quieren es sacar abogados, médicos y que un matemático puro en la familia. Bueno, eso fue mero choque.
pero no, agradecido con la carrera inicial, desde que inicié pues no me ha faltado el trabajo por decirlo así, entonces ya como que cuando ven que sí estoy trabajando, como que se apacigua la cosa. Cuando yo decidí dar la pausa de que ya no quiero ser más profe o quiero parar un momentico, muchos compañeros me decían como que bueno, ¿y ahora qué te vas a poner a hacer? O me decían, no, es que usted renunció al último colegio porque ya tiene otro mejor y yo no sé qué voy a hacer de mi vida, no sé qué voy a hacer, pero no quiero seguir siendo profe, quiero darle una pausa. Y fue muy particular porque la gente se asusta. Entonces dije, ¿cómo se van pues están más asustados los que me lo dicen que yo mismo. Y he aprendido, digamos, en ese tiempo, que digamos de renuncia como profe formal porque sigo dando clases particulares, y es que la gente le tiene miedo a salirse de la zona de confort, como que dar ese pasito de más, sin saber qué va a haber más allá. He aprendido un montón, me he chocado con un montón de cosas en, en el quehacer, pues no solo el emprendimiento, sino en la vida misma, pues porque salir de tener un trabajo fijo, estable, irme muy bien, pues porque me he considerado buen profe y todo el asunto, como a vender café, como decía Angie, como que bueno, ¿y eso para qué? Entonces es la otra pregunta, como que pues, vas a echar 5 años de tu vida por el caño a que a vender café, ¿cómo así? Y yo no, pero es que también uno tiene que guiarse o dejarse llevar por los gustos de uno. Si a uno lo mueve y lo motiva eso, pues hay que hacerle. Entonces sí, volvieron a lo mismo, las discusiones de, ay, no, que entonces, ¿qué va a hacer de usted? Lo del café, que entonces vas de pasar a un aula a tener un trabajo de medio tiempo, por decirlo así, a usted estar más de 8 horas en un café atendiendo gente y todo el asunto. Pero ha sido bacano, ha sido un cuento bastante bacano. ¿Y cómo hiciste ahora que decís todo ese tema de, pues, porque obviamente la gente habla, y son cosas que se hablan mucho en el tema de emprendimiento, y esas voces, que muchas veces son las de uno también, esas voces internas de uno, como, puta, la que la estoy cagando, pero también ese papá, esa mamá, ese amigo, que obviamente como vimos en una sociedad en la que uno lo criaron fue como para el fijo, ¿cierto? O sea, la goterita fija y el trabajo, hay que cuidarlo, hay que respetarlo, pero cuando uno persigue sus sueños es como, ay, puta, ese no está loco, ¿cierto? Y uno muchas veces en el perseguir de sus sueños no es solo pensar en el dinero, sino es en lo que yo quiero hacer en mi vida. Que a lo mejor en ese que hacer yo también encuentro pues el sustento económico, porque a la final necesitamos dinero pues, para nuestra vida diaria. ¿Cómo hiciste como para apagar esas voces? ¿No le hiciste caso? ¿Tenías tan claro por dónde ibas que malas y yo sigo derecho? No, yo puedo decir que en este momento tampoco sé para dónde voy, pero hay que hacerle, ¿cierto? Me considero una persona que lleva el día a día. Yo no soy una persona que voy a hacer mañana, no. Yo hoy jueves lo que estoy haciendo, lo que termine, si resulta algo mañana, bien, pero no me preocupo tanto como en qué será después. Con lo del emprendimiento, pues retomando lo de cómo llegué yo al emprendimiento, eh, dentro del, cuando estaba estudiando barismo con una compañera, como que empezamos como que, hey, ¿qué hacemos como para generar plata así ya que estamos en esto? Ella tuvo un contacto con un café de Ciudad Bolívar en Antioquia y empezamos a pedir kits, que también tengo, digamos, un conocido que se mueve como en todo lo de los insumos de café y empezamos a armar kits de café. Venía café, cualquier método, en ese tiempo estábamos vendiendo de 60 y origamis y era el voz a voz, como que bueno, ya nos metimos en esta vaca loca, pidamos tantas cantidades, si con esto resulta bien, si no, pues ya vemos qué es lo que pasa, si fue mala planeación o qué, pero había que meternos como al cuento. Fue con bastante acogida entre los conocidos, pero hubo un momento que con la compañera pues como que no hubo tanto feeling y como que eso murió, pero a mí me quedó como todavía la chispa, como que hijo de madre, esto se mueve, ¿cómo hacemos pues para que se mueva más? Entonces yo me puse a pensar y yo decía, yo bueno, estamos en un municipio y en una parte, digamos, del oriente antioqueño que los cafés se están moviendo tanto como establecimientos, como cafeteros, y yo digo, bacano que se esté impulsando eso. Pero siempre que uno entra de pronto al cuento del café, ustedes que también de pronto deben saber, uno siempre reconoce a Colombia que el que tiene los mejores cafés es el eje cafetero, ¿cierto? El Huila, la Tolima, y sí, hay que reconocer que tienen excelentes cafés, pero yo digo, bueno, ¿qué está pasando acá en Antioquia? Entonces me puse a hacer como una búsqueda con amigos que sabían de café, que habían viajado, y yo como que, hey, ¿qué cafecito te gusta a vos de tal parte? Y empezaba a hacer como un seguimiento,
y yo empecé a conseguir los números de ellos y yo dije, yo no, venga, vamos a montar un emprendimiento de que sean solamente cafés de Antioquia y de pueblos que sean reconocidos, pero que yo los pueda distribuir acá, digamos, en el oriente cercano. También buscamos que sean cafés que no sean como tan conocidos como para visibilizar al cafetero como tal o al productor. Que muchas veces los cafeteros no tienen el dinero, porque hay que saber que la cuestión del café va en auge y cada vez todo va subiendo más y es como que como visibilizamos al cafetero para que su cafecito salga. Entonces empezamos a hacer búsqueda y yo dejé esa lista ahí, como esa base de datos ahí. Y mi mejor amigo, con el que estudié en el colegio muchos años y que inclusive entramos a la universidad juntos a diferentes carreras, con mi mejor amigo y siempre habíamos hablado como que, pues madre, trabajar toda la vida en una empresa y estar como en las mismas, como no generar capital, porque uno siempre piensa en plata, lastimosamente muchas veces se piensa en plata y siempre éramos como que, bueno, ¿qué vendemos? Entonces en el momento yo dije, yo parce, yo tengo esta idea, yo quiero ser distribuidor de cafés de Antioquia. Entonces él me dijo, bueno, ¿qué necesitamos? Y yo, parce, en un principio necesitamos capital. El conocimiento medianamente se tiene, contactos ahí se van consiguiendo, pero yo le dije, yo, parce, empecemos con unas 2, 3 marcas de cafés de diferentes partes de Antioquia y seamos una tienda virtual, pues es entre comillas tienda virtual porque todavía nos falta mucho y todavía en este año y pico que llevamos más o menos como emprendimiento, digamos, nos faltan muchas cosas, pero entonces empezamos con esas dos. Y es el voz a voz, como que, hey, muchachos, estoy vendiendo cafecito, está a tal lado, está en tal precio, te lo llevo yo a tal parte, como sea, organizamos medias libras, y entonces empezamos y nosotros como que, esto pega. Entonces, bueno, después de esas 3 marcas, otras 2, y la idea siempre era como buscar rotación y buscar como cafés nuevos. Hubo un momento, por cuestiones laborales de él que trabaja, digamos, más fijo, como que no le estábamos metiendo tanta la ficha y hubo un momento como que yo me desanimé. Yo dije, yo, ¿y si será que esto va o no va? Y lo otro es que uno cuando emprende, digamos yo que nunca he vendido nada, digamos, volvemos a lo mismo, pasar de un profe es vender un servicio, por decirlo de cierta manera, a vender un producto, uno dice como que bueno, y para vender un producto, ¿qué se necesita? Pues aparte de tener el producto, uno dice, ¿será que eso es vender y, no, le quiero ganar a cada bolsa de café 5.000 pesos, por decirlo así? Y después uno consultando y uno como que no fue madre, es que eso no es como ganarle lo que yo quiera, sino que tenemos que tener en cuenta los fletes de traer cafés, por ejemplo, de Urrao, las distribuciones si no son en otra parte, por ejemplo, si es café en grano molido, si tenemos molido. Entonces era un montón de, como de variables y uno decía, no, es que vender no es vender por vender. Entonces nosotros llegamos y nos sentamos y nosotros dijimos como que, oiga, y entonces se mueve, pero nosotros ganancias estamos viendo, pero no como creería uno, que nos hace falta. Entonces nosotros no es que tenemos la razón, no, él es psicólogo, yo soy matemático, nosotros nunca hemos vendido nada, como que qué necesitamos. Entonces empezamos como a asesorarnos de personas que saben de negocios. Entonces nos decían, no, es que eso hay que tener un montón de cosas como del margen de ganancia, que entonces que cuando ustedes lleguen al equilibrio, un montón de cosas. Y yo decía, bueno, ahí hay números, ahí hay matemáticas interesantes, pero de pronto ni qué hacer, nunca las había tocado. Sentimos que el auge del café, como decíamos ahorita al principio, está creciendo demasiado. Queremos es como que seguir aumentando eso, que vos puedas prepararte un café desde tu casa sin necesidad de tener un montón de insumos, que no necesitas que tener que una vez 60, no, vos puedes preparar café desde un buen café en una cafetera eléctrica, en una prensa que casi todo el mundo tiene. Y aquí vamos, en esta vaca loca, como se dice. Y ese tema que vos decís me parece muy bacano y es porque también ahí es cuando uno se enfrenta en realidad al que hacer del emprendedor. Ustedes movían plata, ¿cierto? Nosotros también lo hemos vivido cuando tuvimos el café, cuando después pandemia y también vendíamos los kitsitos y eso. Uno mueve plata, pero uno no es consciente en realidad cuánta parte de ese dinero en realidad es una ganancia, o si estás ganando, ¿no? Ah, sí, yo cogí 200.000 pues de mi bolsillo, compré la primera parte y a eso le generé 500. Por otra que esos 500 les invertí tiempo en redes sociales para poder que me conocieran, que es que fui a llevarlo en bicicleta, pero igual eso es tiempo. La asesoría. Entonces,
es bacano eso que vos dijiste también, que en un momento llegaron y se cuestionaron, bueno, ¿esto qué es? Asesoremos, o sea, porque siento que también al emprendedor que nace y nos hace falta es que, por ejemplo, a uno en el colegio, a uno en la universidad, uno nunca le enseñan de lo que dice, o sea, nosotros sabemos cómo vender, y otra cosa es esa, cobrar, o sea, saber cuánto vale lo que yo hago, porque pues es difícil valorarlo. Nosotros que vendemos servicios, por ejemplo, eso es todo un trabajo que nosotros todavía lo exploramos porque llevamos 4 años y aún así una vez se siente que el servicio, uno no me puedo fijar si es que este lo vende a este, no, o sea, también para mí que es rentable, ¿cierto? Entonces, eh, ese camino de emprendedor tuyo, digamos, en ese momento, ¿cómo está? O sea, ¿te seguís formando con esos temas? O sea, pues porque es un tema de finanzas que viene siendo muy importante. Sí, bueno, hay, digamos, como anécdotas de emprender también con lo que dices. La idea, digamos, netamente es mía. No soy, digamos, como, ah, no, que solo mía, no. Eso puede que a otra gente también se le ocurra y no hay ningún problema. Le dije al amigo mío porque siempre habíamos pensado en cómo generar un ingreso extra de lo que hacemos, de nuestras actividades, pero también nosotros veíamos, bueno, qué necesitamos dentro de nuestro emprendimiento. Entonces, en un principio, un amigo también que es muy apasionante al café, el man es contador, también como que lo metimos ahí al negocio, pero digamos no funcionó por cuestiones de tiempo de él, y entonces uno dice como que, ay, güey, madre, eso, trabajar también con varios es muy complicado, tener un Claro, emprendimiento con varios socios, como Sí. que no, entonces bueno, entonces seguimos nosotros dos, luego otro amigo también se quiso sumar, un publicista, y nosotros, ah, bueno, para publicidad, melo, eso es excelente, caja, lo que sea, tampoco funcionó, entonces nosotros como que, ah, güey, madre, listo, esto está complicado, ¿será que qué tan oportuno sí es asociarnos con otra persona o seguimos nosotros dos y nos damos la pela como se dice, ¿cierto? Como cosas del destino, por decirlo así, llegó un amigo de mucho tiempo que ha tenido también cafés y eso, y llegó, el man trabaja con generación de proyectos y tiene muy claro la cuestión de mercadeo y él nos sentó cabeza en un montón de cosas. En un principio fue asesoría, como que, hey, parce, nos está pasando esto, vemos que se mueve, pero no como quisiéramos. Y el man se sentó en una reunión y nos dijo, listo, se mueve, pero tan, está pasando esto. Y nosotros como que, ah, pues pucha, nos falta un montón. Y yo creo que esas asesorías de los que somos emprendedores o los que estamos iniciando, hay que como que gastarles tanto tiempo como que no meterse la mano al bolsillo y decir, vea, si yo quiero subir un poquito más de ventas o crecer un poquito más como emprendimiento, hay que meter la mano al bolsillo y sacarle tiempo al asunto. Y el man también le quedó sonando la idea, entonces nos propuso como que hey, hay manera de ingresar ahí. Y creo que fue un cambio desde antes de estuviera él y ya con él ahora, y creo que hemos subido un montón de cosas, hemos mejorado tanto en calidad de los productos, calidad de entrega. Conseguimos hace poco, que también nos tiene muy contentos, como un cliente grande en Bogotá, entonces estamos distribuyendo cafés en Bogotá. La idea pues es empezar a mover cafecitos de acá de Antioquia. Todavía estamos como en esa búsqueda de qué cafés nos recomiendan. Inclusive muchas personas que salen a viajar nos dicen, nos llegan con la tarjetica, ay Dani, ustedes que venden cafés buenos, escribirles a ellos y pedir café. Normalmente yo lo que hago es me comunico directamente con el cafetero distribuidor, les pido si se puede, dependiendo de qué tan lejos sea una muestra, para nosotros hacer como la especie de cata, a ver qué tan bueno podría ser, y ya empezamos a mirar como que, ah, bueno, cuánto es el mínimo de, de bolsas que nos pueden vender, y ya empezamos como a movernos como con ese asunto. Genial. Muy chévere ese tema, por lo menos el permitirse también aprender en el camino, porque es que mucha gente también abandona o dice, ay, qué rico, me gustaría aprender con eso, pero como yo no sé de finanzas, entonces ¿para qué me meto? Ah, sí, o sea, no, hay que permitirse, y parte de ser un emprendedor es uno meterse y aprender en el camino. Y así uno tenga algo de conocimiento. Por lo menos yo soy administradora de empresas y tuvimos negocios, quebramos, volvimos, acá seguimos, pero, o sea, uno todos los días aprende algo. Por lo menos en ese momento yo estoy en un programa, ¿cierto? Con Interactuar. Entonces es un curso y yo voy a ingresar a la lista, porque pues, porque quiero ingresar al MBA. Entonces, mira, no,
váyase por él, alístate, ya que pues no había cupos, y yo, bueno, voy, la idea es capacitar. Y en la parte financiera, o sea, yo siempre tenía como mi punto de equilibrio, ese es el que más funciona. Hemos tenido asesorías anteriormente particular y todo eso, y me cambiaron el formato, me cambiaron la vida. Y yo no, pedí estoy esperando que me den como el horario para una asesoría personalizada. Yo dije, no, es que también uno llegar con ese asesor y decirle, no, o sea, yo hasta aquí conozco lo que estoy haciendo, pero yo no puedo, entonces necesito que por favor me ayude en un formato que me sirva para mi servicio. Entonces, porque realmente, sí, y fue como el dilema, entonces ellos mismos, el mismo asesor, el mismo profe, dijo, sí, es verdad, o sea, tu producto, tu servicio necesita algo más allá, y uno ve, o sea, y uno le da esa ansiedad de, uff, ¿por qué no lo había hecho antes? Simplemente hacía la más fácil, eso estoy vendiendo, esto necesito para el punto de equilibrio y ya, pero necesito ir siempre más allá y aprender todos los días, o sea, es que uno, y todo va evolucionando, entonces uno se da cuenta en ese mundo que uno dice, no, me imagino que a ti también como emprendedor te pasa, o sea, llega o un método nuevo, o llega de pronto alguien que hace lo mismo, y tú dices, uff, puedo aprender eso de esta persona, definitivamente tengo que aprender algo más. Y ahí estamos, digamos, lo que dices Angie, como retomando a lo que hablaba yo ahorita, es salgámonos de la zona de confort, que yo sé algo, entonces solamente me va a quedar en mi conocimiento, no, aprendamos, y si no sé algo, pregunto con conocidos, digamos, también tengo la ventaja, Juan lo puede corroborar, que a mí me conoce mucha gente, o yo conozco mucha gente, ¿cierto? Y conozco gente de un montón de, yo conozco mucha gente como que en un montón de ámbitos, entonces tengo la facilidad de como que ir puntualmente a las personas, o si no tengo eso, empiezo a buscar el camino de, hey, necesito una asesoría en créditos, por ejemplo, así, ¿quién me puede asesorar? Un amigo también que tiene café, pues establecimiento de café, el man es contador, y yo como que, hey, si en algún momento uno necesita cosas de contaduría y contabilidad de una, pero es como que siempre no quedarnos como manicruzados y decir como que, no, todo se va a dar, no, es empezar. Y muchas veces como seres humanos somos muy cerrados a que no nos sirve lo que nos va a decir el otro, que porque yo quiero que mi emprendimiento o que mi quehacer sea solamente como yo lo estoy formando y realmente hay que escuchar al otro. Uno no se puede cerrar como a ese tipo de situaciones. No, y mira que, sabes que escuchando pues lo que vos decís, siento que si uno como emprendedor no está preparado para salirse de la zona de confort, básicamente casi que diario. Vas a O sea, abandonar. no, uno no, o abandona o en realidad no se vuelve emprendedor y se queda en la estabilidad de una empresa, pues que a la final en una empresa si usted se porta bien, si usted hace las cosas bien, si recibe el látigo como es, ahí va a estar. Y ahí sabe, un día que tiene 62 años, cansado, se va para su casa enfermo, a gastarse la plata en tratar de recuperar su vida. Pues, yo soy muy exageradito con ese tema porque siempre he peleado mucho con ese tema, lo que dices con tu amigo, o sea, yo nunca me he visto encerrado en una oficina, o sea, eso me parece la cosa más absurda del mundo y por eso he perseguido y al menos encontré a alguien que conmigo también como que vamos a perseguir la vida que nosotros queremos ahora, no cuando no tengamos ni salud, ni tiempo y ya estemos, no, ahora, tiene que ser ahora porque es que ahora es que está viviendo uno. Pero mira que, retomando que ya me voy por otro lado, ese tema de salirse de la zona de confort creo que es parte del ADN de un emprendedor, sí o sí, o sea, porque es que uno todos los días se queda estar aprendiendo. O sea, en todos los mundos, o sea, en temas de cafés, me poner a pensar ahora, o sea, dígame ustedes, ay no, logramos estandarizar un precio, pero les dio por conseguirse un café de aquí del cañón, que del Carmen, que vale un billete, sacarlo acá, bueno, entonces es un café que no va a competir con los otros por precio, ahí yo como me reinvento de pronto como emprendedor a decir, bueno, yo como vendo ese café que igual vale 10.000 por más, por decir un precio, entonces por la dificultad para traerlo, bueno, es un montón Sí, de variables. no, claro, y por ejemplo también es como garantizarle al cliente como la trazabilidad que hay del café desde que se cosecha hasta que usted se lo está tomando, ¿cierto? Dentro de nuestra búsqueda de cafés dimos con una persona muy, digamos, un cafetero muy interesante, por decirlo así, un señor de Urrao. Me recomendaron al señor, normal, conseguí el dato, lo llamé, le expliqué la vuelta y él dijo como que, fue pucha, ¿cómo así están interesados desde por allá, desde el oriente, un café mío?
Entonces yo le dije, no, que una muestra, y me dice que no, vea, este fin de semana puedo ir hasta Río Negro para que nos reunamos y me cuente su negocio. A ver, yo abro campo con eso. Es un señor que tiene un café, digamos, una de las variedades de café buenas de Antioquia, se conoce como el Chiroso, Ujú. y es un cafecito, el café de él, digamos, el diminutivo no es porque sea un mal café, sino el diminutivo porque un cafecito bastante especial, muy particular. El señor vino, se reunió, quedó recontento con la idea. Digamos, nuestra idea principal en este momento es ser buenos distribuidores de café, pero de Antioquia, solamente distribuir cafés de Antioquia. En algún momento, sí, varios cafeteros inclusive nos han propuesto que saquemos nuestra propia marca, Maquilar, y ahí voy con la historia del de Urrao. El señor vino, se reunió, me dijo, listo, para mañana le envío tanta cosa, no se preocupe por la plata, yo se las dejo en consignación, yo confío en usted. Una persona pues que apenas estaba conociendo y yo como que, qué bacano, como que la energía de la Sí. gente así, que lo apoye a uno. Café que ha gustado demasiado, y el señor en este momento está sacando una edición exótica, un geisha amarillo. Entonces, cuando retomando a lo de los precios, es un café que la media libra puede estar valiendo más de 70.000 pesos. Entonces, si volvemos, por ejemplo, yo le ofrezco ese café a mi papá, yo le digo 250 gramos 70. Eso Para que le eche 10 cubos para de que le azúcar. eche azúcar, o para que le diga a uno como que no, eso lo compro en carne. Entonces, como unas Ay, sí, uno siempre lo compara con algo del mercado, como no, con eso compro carne. Entonces, él nos envió digamos, la muestra y nos dijo, vea, Daniel, ustedes que me han movido bien el cafecito por allá, ¿qué tal si ustedes lo maquilan? Usted no tiene, digamos, perfil de taza todavía, ustedes pueden hacer todo ese proceso. Pues yo le dije, don Luis, la idea está muy bacana, pero nosotros primero queremos como que reforzar bien la venta de los cafés y en algún momento sí sacarlo. Pero es un café que le dimos prueba a varias personas y es un café recampeón. Entonces, y volvemos a lo mismo, ¿cómo vos le vendés a alguien? Porque es que esa cuestión de cómo le estoy vendiendo yo al otro un café que digamos una media libra te puede valer 28.000 pesos, 30.000 pesos, a que esa misma media libra te valga más de 70.000. ¿Cómo garantizas vos la diferencia? Entonces uno tiene que decir que no son cultivos grandes, que son microcultivos, que son, digamos, árboles que necesitan cierto cuidado, que entonces que no te van a dar, digamos, las mismas cosechas a nivel de todo el año. Entonces necesitan, entonces como todos los cuidados. Y también es decirles que, bueno, son cafés que, por ejemplo, cuando se hace una subasta nacional, que eso es algo que es interesante acá en Colombia, que subastan microlotes de cafés re exóticos. Hace poco estuve viendo pues libras de café en más de $100. Entonces uno dice como que, madre, ¿cómo yo le vendo ese producto bueno? ¿Cómo encarreto al otro? Porque también es como una cuestión no de involucrarlo, de mentirle al cliente, sino decirle, ves que yo te estoy ofreciendo algo que tiene un buen proceso y que aparte de eso no lo estoy trayendo de aquí de la esquina, sino que también es entender que es traerlo desde Urrao, por ejemplo. No, mira que bacano lo que contaste del Chiroso, pues retomando, porque mira que hace poquito estuvimos en una finca de café acá en el Carmen, en Piedras Lejos, y estamos a 2000, creo que ellos no alcanzan a 2000, porque ellos es un poquito más abajo donde estamos acá nosotros, pero pues el Carmen en promedio es como 1900, 2000, y es una vereda que se llama Alto Grande, y justamente en este momento tienen las máticas, el almácigo es que se llaman, de ese chiroso, van a ensayar sacando su propio café, trayendo pues el chiroso de Urrao justamente, y van a ensayar. Incluso pues me regalaron 3 de esas matas que aquí las tengo ahí creciendo para ver si algún día, No, pero mira, bacano pues, y hablan muy bien de ese café, o sea, como que es algo pues que a una taza muy sí, interesante. es bastante interesante, ¿no? Y es entender, por ejemplo, lo que decís, la altura de donde están sembrando el café, si es frío o es caliente, pues como todas las variables que pueden cambiar alrededor de un buen café. Oye, y mira, sabes que me parece muy bacano que se me iba a pasar. A mí me gusta mucho el concepto, por ejemplo, con el que yo lo quiero vender, café de altura, ¿cierto? O sea, porque, por ejemplo, tú se llama el Carmen, y a mí por la conocidos y eso, pues, sobre todo, obviamente, gente que no conoce mucho el café. En el Carmen hay café. O sea, el Carmen hay mucho café. Y no estamos hablando solo que en el cañón, que estamos en niveles, pues en calor, o sea, 1200, 1000, 1400, ni sé bien, sino no, en el Carmen hay lugares donde estamos a 2000 y hay café.
O sea, y están buscando sacar café de altura. Por ejemplo, esta gente, ese chiroso dice, es que queremos que sea nuestro café de altura. O sea, lo están viendo así. Y es un señor de 85 años con el hijo pues como que pues, él también tiene su trabajo, pero como que también tiene como que bueno, la finca de mi papá está ahí pendiente y es grande porque no es, y él mismo tabaco de su café, pero es un proyecto muy bonito acá en el Carmen, y así como esos habrá muchos, imagino los que vos has conocido pues también de todas las marcas con las que estás trabajando ahora. Algo que yo quería aportar era el tema del cliente. O sea, yo con mi trabajo, algo que yo siento que me ayudó mucho fue haber trabajado con el tema de como barista, también como bartender, a mí me ayudó mucho cómo identifico un cliente, o sea, desde qué café sí le gusta, qué café no le gusta tanto, qué tipo de preparación escoge, y así uno cómo te va llenando esa intuición, esa, ese tacto de qué ofrezco, qué le ofrezco, ¿cierto? Desde qué prefiere, qué no, eh, para no caer, ¿cierto? Como en ese error de, ¿para qué voy a perder parlamento, tiempo eh, y mi trabajo en alguien que simplemente no va a valorar ese café, El café de 70.000. el café de El café 70.000, no, eso es muy complicado, digamos, ¿cierto? ese reconocimiento, digamos, ahí volviendo a las anécdotas del cambio de profe a barista, donde hice mi práctica es el café de una amiga de la universidad. Entonces era muy particular porque yo fui a pedir trabajo así como que hey, necesito hacer las prácticas. Me dijeron como que hey, Dani, ¿es en serio? Y yo sí, y yo pues que no tenemos para pagarte. Y yo como así, ni siquiera he dicho cuánto voy a cobrar, pues por... Entonces más diciendo cómo un profesional, alguien que digamos estuvo 5 años en una universidad, digamos ganarse un buen sueldo a ganarse un mínimo, por ejemplo. También cómo cambia uno el chip que hay en cuestiones monetarias. Y en un principio yo decía como que no, Dani, que no. Es que no, no. Y yo como que, bueno, es particular cuando uno de pronto en la hoja de vida pone que aparte de barista es ya matemático. Entonces la historia de la amiga, entonces buscando yo prácticas y no, ¿cómo le va a pagar a un profesional un sueldo 3 veces menos, 4 veces menos, por decirlo así? Entonces yo decía, yo no, yo también me tengo que acostumbrar que si cambié de trabajo también no va a hacer el cambio de cuánto yo voy a empezar a ganar. Y también era en la casa lo mismo. Ay, no, qué profe, estabilidad, ¿qué vas a hacer para atender gente? Que como es de complicado el servicio y hay que entender que el servicio es muy Claro, complejo, sí. uno tiene todo tipo de clientes y de un momento a otro como que, ay, no, están embalados buscando practicante y ya como me conocían, dice que bueno, vamos con Daniel. Y fue una experiencia bastante particular porque allá en el café me encontré ex compañeros de trabajo, ex estudiantes, por decirlo así, como que, hey, profe, ¿vos qué estás haciendo acá? Y yo, no, trabajando En el otro rol. en el otro rol. Y es muy caja, o es muy, ¿cómo decirlo? Bueno, mi vida es un sub y baja de cosas y es muy particular encontrar que llegaban y me decían, Daniel, vos haces de todo. ¿Vos en qué momento haces tantas cosas? Pues volvemos a lo mismo, tejedor, profesor, barista y también me gusta el cuento de la fotografía. Entonces mi lema de vida, o que lo tengo desde hace mucho tiempo en la cabeza, yo digo, pues madre, la vida es muy cortica para dedicarse uno a una sola cosa. Y si uno se dedica a las demás cosas como pasión, por gusto, por felicidad, yo como que hay que meterle. Me gustó algo que dijo Angie ahorita y es como siempre uno tiene que estar en constante aprendizaje o buscando conocimiento, digamos, de lo que a uno le gusta, ¿cierto? O si es para el emprendimiento, de qué le sirva. Entonces, como hay historia o a chisme, voy a meterme otra vez a la universidad, voy a volver a presentarme en la U a hacer otro pregrado, pues si nos da el tiempo, porque yo digo que el conocimiento en cualquier forma, desde que a uno lo apasione, hay que hacerlo. ¿Y qué vas a hacer No, esto? esa es sorpresa, esa es Ah. sorpresa. Ah, No tiene mucho que ver con las cuestiones de matemáticas, pero siempre también me ha Yo llamado la atención. vi la historia y yo dije, me quedé curioso. Sí, ¿Qué habrá sí. sido? Porque no dejaste ver de No, qué no, era. esa es la idea, que no se viera para generar especulación a ver en qué La resultamos esta vez. fanaticada, es que es Dani muy conocido. Dani, pero muy chévere el tema ahí, también uno atreverse como emprendedor que el ego no puede existir. Angie es muy teso, que suceden muchas cosas y también me di cuenta dentro de
del barismo, por decirlo así, o cuando me metí al cuento de estudiar barismo, y es que el ego de los baristas también es muy pesado. Pero también me daba cuenta yo que también con el cuento de la fotografía también es muy pesado, es como una competencia constante, ¿quién es mejor? Sucede mucho y me sucede mucho a mí, ya he tratado de rebajarlo en cuestiones de redes sociales como los me gusta, como hice una bacana, una foto bastante interesante, pero 3 me gusta. Entonces uno dice como que, hijo de madre, ¿por qué tengo que competir yo contra el otro? ¿Qué necesidad hay de que nuestra vida sea en torno a la competencia? Y en el barismo sucede mucho eso, los torneos de baristas, que no, que entonces este se ganó el mejor decatador, este se ganó la mejor preparación en algún filtrado, o este se ganó cualquier cosa, y siempre es como lo comparan, y entonces uno como que se achicopala, uno se siente mal. Pero yo siempre digo, no, párchese, relájese, viva su vida tranquilo, sin competencias, Más vive uno. ese yo con yo, cómo me Exactamente. siento. Acuérdate lo que decía en esa belleza conferencia que tuvimos la oportunidad de ir de Memo, con el tema de las fotos, que él decía que las fotos que a él le gustaban eran las que no gustaban en redes sociales. Entonces, Y así es la y que vida. las que le gustaban los pajareros, bueno, entonces era un tema muy, muy teso de que, o sea, uno muchas veces, pues, a mí no me pasa porque yo sí me he distanciado mucho de eso, pero sí a veces como ese tema de uno como empresa publica alguna publicación, uno, o sea, la publicación que uno espera y no, pucha, no, o sea, como que no gustó No, o no, nosotros trabajamos con redes sociales, marketing, publicidad. El que más publique, el que más likes y reproducciones tiene, no necesariamente es el que más trabajo tiene. Y eso es muy teso, Angie, digamos que también en el emprendimiento buscando de, bueno, si es redes y todo eso, cómo quiero yo visualmente o cómo ya generar atracción a eso. Dentro de eso fue el nombre, digamos, del emprendimiento que se llama La Despensa del Café. Entonces, buscando ese nombre era como que, bueno, ¿qué queremos ofrecer? ¿Cuál es nuestra misión, visión de todo el asunto? En un principio, pues lo de los cafés de Antioquia. Entonces, ¿qué tiene Antioquia muy arraigado? Las tradiciones. Entonces, si vos te vas al nombre de la despensa, vos qué encontrás en una despensa, vos encontrás de todo. Entonces, nosotros queríamos como eso, como que vas a encontrar de todo, pero todo lo referente al café. Digamos, no solamente nos movemos con café, sino que también en ocasiones nos dicen, hey Dani, estoy buscando una prensa, o estoy buscando algún método en especial, algún molino, ese también los manejamos. Si es como más cuestiones como por encargo que mantenerlos, porque digamos nosotros en el momento estamos netamente virtuales. En algún momento sí buscamos como nuestro punto físico, pero digamos manejar las cuestiones de redes sociales y demostrarse lo que dice Angie, vos puedes hacer la preparación del siglo, vos puedes hacer un video excelente y vos ya vas a ver las visualizaciones y todo eso y uno queda como que, pues madre, pero ¿qué pasó? Y algo que hiciste como por hacerlo y un montón y uno dice, ¿cómo manejar eso? Pero eso igual es, esté usted tranquilo con eso. Hay que hacerlo igual. Hay que hacerlo de todas maneras y es eso, competencia siempre va a haber y el ego hay que dejarlo a un lado en cualquier ámbito. Lo importante, perdón, Dale, amor, no. lo importante es como llegar, ir trabajando para llegar a las personas que queremos, que realmente nos vean y que nos valoran y que realmente valoran esa despensa de café, que quieren experimentar a través de diferentes experiencias de café, que aman la cultura antioqueña. Entonces, lo importante es no perder esa misión y esa visión que tiene la despensa del café como tal. Dani, ya, vamos a disfrutar otro cafecito. Vamos con esos cafés. Al menos hoy grabamos temprano, El de- siempre grabamos por las tardes. Y entonces yo por las tardes ya no tomo tanto café. Ya uno Así que tiene terminamos tomando cerveza. cierta hora que uno ya no tolera cafecito. Dani, después de este café, quiero que hablemos de un tema un poco, digamos, uno lo ve complejo por lo que yo decía ahorita, o sea, uno no lo preparan como mucho ni para emprender, ni para enfrentarse a sus finanzas, ni para enfrentarse a sus deudas, pues que en realidad escucharon un podcast. Dámese, por favor. Escuchaban un podcast ayer que hablaban del tema de que es que hay deudas buenas y en realidad hay deudas buenas, o sea, a veces es necesario endeudarse. ¿Vos cómo manejas el tema de las finanzas tuyas como emprendedor? O sea, ¿te preparas por lo mismo? O sea, porque hay unos días buenos, hay unos días malos. Sos un man que tuvo, digamos, una estabilidad económica y decidió también renunciar a eso. ¿Cómo trabajas ese tema? Digamos, empezar siempre es difícil en cualquier cosa.
si usted quiere empezar un trabajo va a ser complicado, si usted quiere empezar cualquier cosa, y esa cuestión monetaria en un principio era como que, bueno, ¿y cuánta capital necesitamos? ¿De dónde se va a sacar? Y yo era como que, bueno, madre, yo volvemos a la frase que yo digo, yo vivo el día a día, entonces yo ahorros y esas cosas como que no soy como tan pendiente Eso te de iba a eso. preguntar, vos cuando decidiste nomás ser profe, esa decisión también dijiste, me ahorré un tiempo y me tiro, o te tiraste así No, sin no, pensar tanto en yo ya lo eso. estaba pensando, es por unas cuestiones, digamos, morales, por decirlo de cierta manera, o que yo veo que está sucediendo hoy en día como en cuestiones educativas, no quiere decir pues que no me guste enseñar porque sigo dando clases, digamos, no tan formales, y me han llegado muchas como entrevistas o opciones para trabajar, y yo como que no, vamos a calmarnos un momentico. Entonces yo no tenía, digamos, ahorrado, pero yo decía, yo no, si hay que meterle, buscamos, ¿cierto? Las finanzas es una cosa muy tesa porque volvemos a lo que decías ahorita, uno invierte esto y gana esto, pero realmente sí estoy ganando. En el momento puedo decir que las ganancias que hemos tenido están netamente invertidas en el café, pues en el emprendimiento, en que, por ejemplo, volvemos a pedir cafés de otros lados, nos contactamos con diferentes personas, hace poco hicimos la inversión de un molino que nos hacía falta, estamos como comprando métodos para nosotros mismos para hacer presentaciones, cafetera, mandamos a hacer unas mesas de madera cuando salimos, digamos, a eventos o ferias de emprendimiento. Entonces, en el momento, digamos, en el bolsillo de cada uno de nosotros no se ve, pero se ve reflejado en que el progreso ha sido bacano. Por ejemplo, la felicidad de que nos llegó el molino, nosotros como que, ay, fue pucha, mi madre, esto va bien. Y uno ver ya algo físico, por decirlo de cierta manera, verlo ahí, uno dice, no, es que la ganancia también está ahí. La ganancia está en que yo voy a mejorar el producto a las demás personas. ¿Cómo llega la fotografía? Bueno, porque Dani también es una de las personas que conocimos gracias al Club Fotográfico Oriente. Así hay que Eso nos hacerle, juntó. nos juntó ese bello club. Mm. No, es que mi vida, volvemos a lo mismo, eso ha sido subidas y bajadas. La fotografía, ¿cómo llegó a mí? El mejor amigo, el mismo que estamos con el emprendimiento de café, siempre le ha gustado la fotografía, y desde el colegio él mantenía celulares de esos Nokia, pero los que, no decía, pues pucho, una cámara en ese tiempo, la cámara digital y las primeras, y yo siempre era curioso, es como que bacano, pero siempre lo dejé como ahí a un lado, la fotografía no, normal. En mi primer colegio en el que trabajé 3 años, como mi primera experiencia formal, yo me puse como que hey, vamos a meternos la ficha y ahorrar, yo, cosa que no hacía, en una natillera, y resultó una plata, todavía me acuerdo, año 2019. Entonces yo decía como que bueno, ahora qué vamos a hacer con esta plata. También soy un apasionado por la astronomía, que inclusive también hice un diploma de astronomía en la de Antioquia, entonces yo estaba entre o una cámara o un telescopio. Y yo como que, ay, fue madre, esto está potente la decisión. Pero decidí por la cámara. Yo, no, tomaba fotos con el celular, normal. Siempre me han gustado los insectos. Soy un apasionado por los insectos. Entonces yo empecé a averiguar y qué macrofotografía. Y yo, no, fue pucha, eso, un riñón ahí hay que empeñar para un lente. Y es una cuestión que es un hobby, pues yo lo veo como hobby, que es un hobby muy cariñoso, pues muy costoso. Entonces, no, uno sí se, ¿cómo le van a dar esos hobbies de rico si uno no tiene? Pero empecé en el 2019, pan, normal, foticos, a lo que me parecía bien, nada, solo empírico, medio leía por ahí, como que me gustaba, cuestiones de edición y todo el asunto. Y ahí me fui yendo. Es muy peculiar lo que dice nuestro compañero Juan, nuestro amigo Juan, que yo soy un personaje, y hace poquito me lo dijeron, del por qué el nombre de mi Instagram, el Instagram formal pues de fotografía, que es el Getógrafo. Mucha gente me conoce como el Getógrafo, y que por qué ese nombre. Mucha gente me dice que vos si querés ser profesional tenés que cambiar eso, y yo no, yo profesional en eso no, yo me lo soy yo así, yo me lo disfruto. Me dicen, bueno, ¿por qué el nombre? Entonces, como cambiar, digamos, de tomarle fotografías a los animales, paisajes y demás, a tomarle fotos a la gente. Entonces yo decía, yo fue madre, la jeta de la gente o la boca, yo jeta, y yo no, jetógrafo. Se fue como por ese lado, y digamos son como retratos y eso, me sigue gustando mucho, sigo como estudiando y tratando de meterme en los cursos que más puedo. Si quisiera uno como profesionalizarse un poquito más, digamos en cuestiones de equipo y todo eso, pero volvemos a lo que les decía ahorita, uno las pasiones no las puede dejar a un lado.
Si a uno le gusta, métale a eso. Sáquele tiempo el que usted quiera, así sea 1 hora diaria a eso, a leer, a instruirse, simplemente o salga a observar, que eso es, digamos, Claro. importante en Juan y Angie, que medio conocen o conocen bastante cuestiones de fotografía. Así usted, ideas que hayan caminando, por ejemplo, de aquí saliendo al pueblo, que me gustaría fotografiar. Ujú. Yo hago mucho ese ejercicio. Mira que acá pues en el lugar que vivimos uno se maravilla por los animales que ve y no siempre tengo la cámara a la mano o no siempre la quiero coger. Yo en mi casa soy disparando, pero para que se me... Y así nos pasa, por ejemplo, cuando salimos a caminar, a los dos a veces, como mira esto, y entonces yo llego y hago así, yo veo la foto y ya, Ya, y me quedo con ella en la la imagen. cabeza. Porque si es bacano, pues no me gusta siempre como tenerla, incluso con, creo que Memo lo mencionaba, en la conferencia, que muchas veces él iba y veía algo y como que simplemente lo disfrutaba, o sea, no era siempre estar como el disparar, pero también eso ayuda también como a alimentar mucho la cabeza, porque al final la fotografía es de mucha sensibilidad. Y el observar nos inspira, no necesariamente, ay, bueno, me imagino la foto de, de este animalito, de esta flor, porque yo me muero por las plantas. Entonces, yo una flor nueva y yo, ay, y no traje el celular y a la vez no importa. Entonces, ver ciertos comportamientos, cómo se ve la naturaleza, y yo, uff, ve, y hacer uno ese, ¿cómo se diría? Como ese paralelo de, ve, a veces somos así, ve, chévere, se me hace una idea de un video. Es muy teso, digamos, lo que hablan ustedes y que, digamos, en el tiempo de que he hecho un montón de cosas y es como el detenernos a contemplar, simplemente párchese a mirar, a observar, no necesita usted hacer nada más, como que siéntese en algún momento y contemple lo que tiene usted a su alrededor. Y vivimos en un mundo de agite, de constante rendimiento, de que tenemos que entregar todo para allá, que tenemos que hacer todo para allá. El hecho de usted ir a un restaurante y saber que un plato demora 15 minutos, pero usted lo necesita en 10 porque usted es la agilidad de todo y usted necesita tener todo para allá. Y por ejemplo, retomándolo a mi emprendimiento, a lo del café, yo digo, hijo de madre, no, si a mí me gusta el café, veámoslo como un ritual, algo de que voy a tomarme el tiempo para hacerlo. Una prensa francesa se demora 5 minutos, son 5 minutos de disfrute, muela su cafecito o si lo tiene molido, pero relájese. Como que yo no sé qué necesidad tenemos como seres humanos de esa prisa de todo, Todo el tiempo ¿cierto? estar corriendo. De todo el tiempo estar corriendo, suceden un montón de trabajos que tengo que entregar informes para allá, pues ahí ya sí es como más obligación, pero en ocasiones no disfrutamos de lo que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros cuando nos vamos hacia nuestras casas nos vamos siempre por la misma calle, ¿cierto? ¿Por qué no cambiamos eso? ¿Por qué no disfrutamos de otros paisajes? ¿O por qué no simplemente, digamos, camino otro poquito de más? O esta vez que salí a caminar me voy a ir por otro lado, ¿cierto? Pero como nos volvemos como tan mecánicos de que todo lo tengo que hacer de cierta manera y entonces empiezo acá y tengo que terminar allá y siempre es como el mismo camino, entonces también es eso, es como de contemplar, por ejemplo, el mero ritual de hacerte un café, si hay que esperar, que eso es lo que hablamos ahorita con la cuestión del cliente. En ocasiones hay clientes que necesitan el café para allá, entonces tú que le puedes ofrecer para allá al cliente tal cosa, pero si el señor o la señora o la persona está como con paciencia, entonces yo ya te digo, yo puedo ofrecer como recomendación o qué tipo de cafés te gustan. Eh, Hace poco que estuvimos en una feria, digamos la Expo Tatuajes de acá de Río Negro del Oriente, eh, fue muy bacano porque vino mucha gente de muchos lados, pues externa, el exterior y también de acá, y mucha gente como que voy a pausarme un ratico, y eran preparaciones de 5 minutos, y uno echa como el carretazo, uno les explica en qué consiste nuestro emprendimiento, y uno decía, ay, qué bacano la gente que no se toma como las cosas como tan a prisa, como que bueno, si yo me quiero tomar un café, también tengo que entender que hay que dar una pausita en el recorrido o en todo, como que bueno, vamos a gastar 5 minuticos disfrutándome un buen café. Me hiciste recordar algo que escribí, que Juan me tomó la foto, que se llama como antes del caos. Entonces, para mí el café es ese ritual para iniciar el día. Entonces, nosotros somos todos los días, nos saludamos, nos damos la mano, el besito, a veces solo nos damos la manito, Juan se levanta, prepara el café, entonces yo soy en la cama y yo, qué rico huele,
Sí, es ese ritual y de venir y sentarnos aquí, observar y, amor, tal cosa. ¿Será que nos permitimos organizar el día? O leemos. O él lee, A mí me gusta mucho leer yo cuando me estamos en café. siento a mirar hacia afuera o a veces terminamos, Juan con la cámara en pijama y estamos ahí mirando A ver qué qué. pájaro nuevo hay. Eso pasa mucho porque yo pongo en la tetera el agua a calentar, entonces por la ventana de la cocina me pongo a mirar hacia las verbenas. Y muchas veces mientras que estoy calentando el agua, 3 colibríes diferentes Se deja llegan. uno. Y soy ahí, y muchas veces incluso con la cámara a las 5:30, 6 de la mañana y el agua, yo sí, disparo o no, o simplemente no. contemplo, pero sí se Pero volvió un ritual muy bacano que para nosotros es imperdonable, pues, o sea, empezar el día, el olor, el sabor, o sea, es permitirse uno esos momentos. nos gusta mucho el café, pero es como también lo que ahorita hablamos detrás de cámaras, que también ese café es el mejor café para nosotros porque es como parte es del momento, o sea, independiente del café que nos tomemos, que nos ha pasado también, como te conté, correteando y no hay café, tengo que ir a comprar al, a la marquita del supermercado, porque, pero igual hay que, o sea, pero ya no es solo el café, sino es el momento de nosotros. Sí, no, siempre he dicho que el café no es, por ejemplo, nosotros como vendedores, es recomendar también otros cafés, no es simplemente, no, que cómprenos a nosotros. Tenemos la posibilidad de ofrecerte varias partes, tenemos de Yolombó, de Peque, Jardín, Jericó, Urrao, Sí. ¿cierto? Pero yo siempre he pensado de que a nosotros como catadores o fanáticos del café, a vos que el café que te guste ya, el mejor es el que te va a gustar a vos, no tiene que ser una variedad re exótica que vos vas a pagar un montón de plata por una bolsa o por un americano, por decirlo así, pero también es como disfrutarte el café, si te gusta también métete en ese cuento, inclusive uno no necesita un montón como de herramientas para disfrutarse del café. No, muy bacano, no. Dani, súper bacano que has aceptado como esta invitación. Muy bacana pues su historia y todo lo que nos dice pues como alrededor del café, delicioso el café que probamos. No, No, y muy rico eso que dices de, o sea, me encanta tu emprendimiento porque también le abre a las personas que tienen un café el tema de no está mal recomendar otros cafés. Antes podemos abrir muchos mercados, apoyarnos, todos apoyarnos y colaborarnos, porque lo importante es como eso, sacar a flote todo lo que tenemos nosotros y que no valoramos. y bueno, no, vamos llegando a el final de este capítulo, de esta charla hoy tan bacana, de este café pendiente. Queremos agradecerle a Provincia, que pues siempre nos provee como el café que nos tomamos. Obviamente hoy tuvimos una experiencia diferente, pero Provincia pues No, siempre ha sí, estado con sí. nosotros. También lo recomiendo bastante. Estefa y a Dani los conozco desde hace tiempo y los siempre digo, cuando vengan al Carmen tienen que ir a Provincia. Sí, es un paso como obligado, muy bacano. Les agradezco a ustedes mucho, a Juan y a Angie, por la invitación, pues no me lo esperaba porque realmente en la cuestión del emprendimiento llevamos como que poco, pero bacano como que le estén dando la oportunidad a esto y no síganlo en redes, gente demasiado genial y que gracias al club pues como que se ha formado una amistad bastante interesante. Gracias, Dani. En la descripción del capítulo van a encontrar ahí como toda la información de la despensa de café, del getógrafo, también pues por si quedaron interesados, bacano, que es la oportunidad de probar estas variedades de café, de pronto les interesa el café de tentar más adelante, hay que probar, bacano. Dani, no, igual nuevamente muchas gracias y no, nos estamos viendo entonces en un próximo capítulo a todos. Muchas gracias. Chao, hablamos. Chao.